Se reanuda la sesión. El Ministerio Fiscal tiene la palabra para continuar su informe. Muy bien, Como en el día de ayer, le ruego que administre usted mismo sus tiempos y que haga el descanso cuando en su exposición lo estime oportuno, antes de hacer que todos nos ocupemos. De acuerdo, gracias, señoría. A usted. Sí. Bien, señorías, con la venia, pues recordábamos, señoría, ayer que al hilo de exposición entre los proveedores decíamos que había salido a colación de algunos proveedores la identidad del señor Jesús Sánchez y que era necesario hablar en esa trama de un nicho de sociedades que el señor Jesús Sánchez tenía en el Puerto Franco de Ginebra, que actuaban en el Puerto Franco de Ginebra, aunque eran 6 sociedades que no tenían nacionalidad suiza. Y decíamos que esas sociedades habían sido proveedores de Forum desde el año 2004 a través de proveedores interpuestos, pero que antes del año 2004 también lo había sido a través de la sociedad de Andorra de Gemar. Y habíamos dicho que recordábamos que el señor Sánchez había salido a colación de la filatelia del 50 aniversario en relación con la sociedad Sprineste, pero que también lo que queríamos, y en ese momento nos interrumpimos, señoría, quisiéramos manifestar cómo las sociedades del señor Sánchez habían contribuido a los flujos financieros, a desviar fondos o a destinar fondos con origen último en Forum Filatélico a determinados destinos. Y llamamos la atención y ahí es donde empezamos ahora, señoría, llamamos la atención sobre operaciones vinculadas a lo que se ha llamado la filatelia post-Europa. Mire, señorías, recordarán que Premier Stamp Brokers había facturado a Forum Filatélico entre noviembre de 2005 y enero de 2006 había emitido unas facturas contra Forum Filatélico por más de 12 millones de euros por unas supuestas ventas de una filatelia que se llamaba filatelia del tema post-Europa, pero que dijimos, o sea, acreditó en su momento que nunca entregó. Esta facturación que hace Premier Stamp Brokers a Forum Filatélico es por una filatelia que ya estaba en Forum Filatélico. ¿Por qué estaba ya en Forum Filatélico? Pues porque era una filatelia que, según el inventario de filatelia, se encontraba en la denominada Cámara del Beiro y que había sido suministrada por el señor Antonio Málaga durante unos años sin que se hubiera emitido ninguna factura. Las facturas las proporcionó tiempo después la sociedad Premier Stamp Brokers para dar cobertura a esa entrada sin registro, sin contabilidad de la filatelia del señor Málaga, del que hablaremos después. Por cierto, que estas facturas que emite Premier Stamp Brokers a Forum Filatélico por una no entrega de filatelia se encuentran en la sociedad Sprineste. Están incautadas en la sociedad Sprineste y coinciden con todos los archivos, los ficheros que se encontraron en el ordenador de doña Belén Gómez, y coincide también con la que consta la filatelia en la Cámara de José Albeiro. Por tanto, sabemos que esta filatelia estaba en Forum Filatélico, se facturó por Premier Stamp Brokers y se elaboró o se siguió o existe réplica de esas facturas en el ordenador o en los ficheros del ordenador de doña Belén Gómez Carballo. Y después lo que se hacía es hacer que esa filatelia que estaba ya en Forum Filatélico y que formalmente aparecía como facturada por Premium, pareciera que hubiera sido proporcionada por el señor Sánchez a través de sus sociedades, de manera que hubiera facturación entre el señor Sánchez, Premier Stamp Brokers, facturación entre Premier Stamp Brokers y Forum, por una filatelia que nunca entró en Forum Filatélico y por una filatelia que tampoco entró nunca en Premier Stamp Brokers. Los peritos dejaron bien claro, señoría, que hay una hoja de trabajo muy importante en el informe pericial que casa es muy complicado, pero casa a la perfección toda la facturación del señor Sánchez a Premier Stamp Brokers con la facturación de Premier Stamp Brokers hacia Forum Filatélico. Esa hoja de trabajo acredita varias cosas. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del señor Sánchez estamos hablando de la sociedad canadiense Primadart S.A. Esa es la sociedad que factura a Premier Stamp Brokers. Y Premier Stamp Brokers, entre el mes de noviembre del año 2005 y el mes de enero del año 2006, ha transferido 11.420.000 euros a Primadart en pago por 40 facturas que Primadart le emitió, también por sellos del tema post-Europa. Pero son sellos del tema post-Europa que no coinciden con los sellos del tema post-Europa del señor Málaga. Es otra filatelia. Y no coincidiendo, tampoco esa filatelia entró, no solamente en Forum Filatélico, sino tampoco en Premier Stamp Brokers. Los peritos han hecho un trabajo soberbio en este punto, señoría, para acreditar incluso que esa filatelia que teóricamente el señor Sánchez estaba, por medio de Primadart, entregando en Premier Stamp Brokers,
en realidad se desvió otra vez hacia almacenes en Ginebra y se desvió para la sociedad Watson, se desvió otra vez hacia el circuito, incluso se llegó a ofrecer con posterioridad, etcétera. O sea, en definitiva, lo que tenemos es una auténtica ficción entre Forum, Premier Stan Brokers y Primadar S.A., que ha supuesto que Forum Filatélico entregara una cantidad importante de dinero a Premier Stan Brokers y que Premier Stan Brokers canalizar los fondos hasta 11.420.000 euros a Primadar en supuesto pago de factura que nunca entró. ¿Y cuáles son las dos cosas más llamativas en esta ficción? Pues mire, que resulta sorprendente que en la hoja de trabajo que verán de los peritos filatélicos, resulta que toda la facturación que hace Primadar a Premium, el importe de las facturas coincide exactamente con el 92% de todo el importe que factura Premium a Forum ficticiamente. Es decir, por una filatelia que no entra en ningún caso en ninguna de las dos sociedades, las dos se facturan ficticiamente y lo que hace una es, por una filatelia te facturo por el 92% de lo que tú vas a facturar a Forum, de manera que el 8% se quedará en Premier Stan Brokers para los gastos, para lo que la comisión de doña Pamela Meronandal, etcétera. Y para hacer seguimiento, como es tan difícil, lo que han hecho Primadar y Premier Stan Brokers es mantener la misma numeración para identificar los envíos de dinero, de manera que eso lo que pueden ver en el anexo número 12 del informe pericial es que el mismo día, el mismo sello pudo ser vendido a dos precios diferentes, el mismo día. Y también dijimos, recordarán señorías, cuando hablamos de Premier Stan Brokers, que no solo hizo esta transferencia a Primadar por 11,4 millones de euros, sino que también a la sociedad del señor Sánchez Chorley World se mandaron entre julio y octubre del año 2005 casi 12 millones de euros, 11.956.000, sin justificación ninguna, porque cuando el juzgado de instrucción le pidió al señor Sánchez las facturas, los EUSD, los documentos de transporte, etcétera, que justificaran estos movimientos tan brutales, porque son 24 millones de euros en muy pocos meses, el señor Sánchez no tenía justificación más que de lo que lo tenía, de Primadar. Y no tenía ninguna justificación para justificar o soportar las transferencias de Premier Stan Brokers a Chorley World. Que no olvidemos que estos 22 millones de euros, no lo olvidemos, vienen de Forum y por tanto estos 22 millones de euros son de los clientes de Forum Filatélico. Mire, ha quedado gritado, porque el análisis de las cuentas de las sociedades del señor Sánchez así lo permiten, que en las 7 cuentas las cuentas de las 7 sociedades de este nicho de sociedades del señor Sánchez, que son cuentas que están abiertas, recuerden que hablábamos ayer de 6 sociedades del señor Sánchez, pero también de una 7ª de Gemart, que había hablado antes del año 2004 en Forum. Estas sociedades abrieron un total de 7 sociedades, abrieron 8 cuentas. Las 6 de las que hablamos ayer, que abrieron 6 cuentas, todas en la sucursal número 251 de Credit Suisse, en Ginebra, esas cuentas, y las cuentas que abrió Gemart también en Ginebra, pero en otra sucursal de Credit Suisse y en la banca privada de Andorra. De esos 130 millones que han entrado en las cuentas del señor Sánchez, 123 millones, que es el 94%, vienen de Forum, en definitiva. Es decir, de casi toda la facturación de esta etapa del señor Sánchez viene de Forum Filatélico. El 94% de los ingresos que tiene el señor Sánchez son de Forum Filatélico. ¿Y cuál es el destino que han podido acreditar los peritos de esas cantidades? Pues no han podido acreditar gran cosa, señoría, porque al final, primero hay retiradas en efectivo, hay transferencias a sociedades desconocidas de las que no se sabe nada, hay compras de joyas, de otros bienes, hay pagos de servicios, hay las compras de los sellos de Europa Set del 50 aniversario, pero lo que sí que quiero llamar la atención, señoría, es de unas transferencias que hay en esta cuenta, en la cuenta de Primadar, en la cuenta de Primadar de Credit Suisse de Ginebra, hay transferencias por 2,4 millones de euros a una sociedad de Canadá llamada Hudson Atrium Investment. Y esa sociedad de Canadá teóricamente es una sociedad del señor Tejero, porque fíjese que la Comisión Rogatoria de Suiza, que trajo a este juzgado los movimientos de la cuenta de Primadar en Credit Suisse,
aportó también la documentación anexa a esa cuenta, donde había correspondencia, la correspondencia de Primadar. Y fíjense, ya se lo exhibimos aquí al señor Tejero, y en su caso también al señor Renard, que era un correo electrónico de 7 de junio del año 2004, dirigido a angeltejerodelrio@can.com, que debe ser un dominio canadiense, evidentemente, porque esto exactamente se refiere a una sociedad canadiense. Y el concepto, este correo electrónico que viene de INSAT, que es el grupo INSAT, el correo de INSAT, al señor, entendemos, Tejero, lo dice, querido señor, estimado señor, pero arriba pone Ángel Tejero del Río, la cuenta de Canadá, va con copia a Primadar, y el tema es renovación anual de Hudson Atrium Investment, y le dice, el despacho INSAT le dice al señor Tejero, o al destinatario de este correo, que tiene que renovar, si él quiere, pues la cuenta o la documentación, etcétera, de la sociedad Hudson Atrium Investment, que si quiere que la liquiden se lo digan a INSAT y así lo hacen, pero si quieren renovar pues los trámites necesarios, etcétera, pues que le haga una transferencia a la cuenta de Primadar, a una cuenta, lo dice al final, que es una cuenta del Credit Suisse, pero este documento va firmado al final por una orden de que se pague esto en la cuenta de Primadar. Es decir, que el señor Sánchez, con cargo a la cuenta suya de Primadar, financia los gastos de esa sociedad canadiense, que teóricamente es del señor Tejero. El señor Tejero ha negado absolutamente toda vinculación con esa sociedad. Incluso entiende que no existe esa dirección de correo de angeltejerorio@cam.com, pero sin embargo el señor Sánchez sí ha reconocido que este es un correo que mandaría por algún motivo y que incluso él dio la orden de que se pagaran estos gastos de esta sociedad conforme a su cuenta. Por tanto, señoría, lo que hay aquí es una conexión entre el señor Tejero y el señor Sánchez. No en vano el señor Sánchez había sido proveedor de Fórum a través de las sociedades también del señor Tejero. Por tanto, no es insólita, no es extraña esta relación entre el señor Tejero y el señor Sánchez. Y fíjense si no es extraña la relación entre el señor Sánchez y el señor Tejero, que en el escrito de acusación el Ministerio Fiscal relata una operación singular en la que se implica la sociedad Sprineste, la sociedad Atrio y Creative del señor Tejero y sociedades del señor Sánchez. Y me refiero a la operación de NatWest Finance, que le voy a recordar brevemente a la sala por lo absolutamente irregular de esa operación. Bien, recordarán, simplificando muchísimo, que en octubre del año 2005 Atrio y Creative vendieron una filatelia a una sociedad británica inactiva, O'Brien Philately. La vendieron por 371.000 euros y entregaron la mercancía en el aeropuerto de Ginebra, en Suiza. Al mes siguiente, esa misma filatelia, en el mes de noviembre, se vendió desde Ginebra por sociedad británica inactiva, NatWest Finance Consulting, que el señor Sánchez ha reconocido como suya, por 100.000 euros más, 471.000. Recordarán que Ángel Tejero avisó a doña Belén Gómez de que iban a llegarle unas cajas por NatWest Finance Consulting. Es decir, que no es el vendedor el que avisa, es el señor Tejero el que le dice a doña Belén Gómez en stream te van a llegar unas cajas que te va a vender NatWest Finance, que lo que resalta, lo que llama la atención desde luego es que sea el señor Tejero quien le diga a otra sociedad, Belén Gómez, qué es lo que tiene que comprar y cómo tiene que comprar. Y doña Belén Gómez, que es la gerente de stream recibe esa mercancía y finalmente al mes siguiente se vende esa misma mercancía por 600.000 euros a Fórum Filatélico, con un encarecimiento en definitiva desde el señor Tejero hasta Fórum Filatélico del 62%. La operación es tan irracional que demuestra, uno, que Sprinest es una mera interposición, porque Ángel Tejero, que podía vender esta mercancía directamente a Fórum Filatélico, la hace citar primero por Sprinest, pero además se hace transitar primero por una sociedad británica inactiva, O'Brien Philatelic, por otra sociedad británica inactiva, NatWest Finance Consulting, del señor Sánchez, hasta que llega después a Sprinest y después a Fórum Filatélico, simplemente para encarecer la mercancía y simplemente para sacar fondos de Fórum Filatélico con un destino que ahora veremos cuál es.
Cuando se le puso sobre la mesa al señor Tejero y al señor Sánchez la singularidad de esta operación, que carecía de toda racionalidad, el señor Sánchez dijo que era por hacer un favor al señor Tejero, que se lo pediría así. Y bueno, al señor Tejero lo conozco, en definitiva, pues me pediría que lo hiciera así. Pero claro, el favor que le ha hecho al señor Tejero es que la filatelia que han pagado el Fórum Filatélico con el dinero del cliente es un 62% de porque sí, de una filatelia que podía adquirir directamente. Pero si ya es singular esa triangulación, si ya es singular que sociedades británicas inactivas compren la mercancía en el aeropuerto o en Ginebra para España, obviando el circuito directo, ya es más singular que el pago que hace Sprinext de esta mercancía sea transfiriendo a su vendedora NatWest Finance, cuando la adquiere en diciembre de 2005, 472.000 euros a una cuenta de un banco en Letonia, que esa cuenta está controlada por dos personas, doña Natalia Olinik y don Iván Bartomanets, los dos ciudadanos ucranianos. De Natalia Olinik sabemos algo, sabemos que es la mujer del señor Philippe Bitse, que es el gestor de las cuentas de Credit Suisse del señor Sánchez y de algunas otras sociedades de la trama, sociedades gibraltareñas que tienen abiertas cuentas en Credit Suisse. Y de Iván Bartomanets también sabemos algo porque pedimos declaración del señor Bartomanets por medio de comisión rogatoria. Y las autoridades ucranianas le citaron que el señor Bartomanets dijo: no tengo nada que ver con esta cuenta, yo perdí mi pasaporte hace tiempo y desde luego si lo han podido utilizar para abrirlo yo no conozco, no tengo ninguna relación ni con Natalia Olinik, ni con NatWest Finance, ni con nada. Pero es que de esa cuenta de la supuesta vendedora el dinero va entre enero y mayo del año 2006 a Ucrania, a una cuenta cuyo titular es el señor Philippe Bitse. Ya hemos dicho que es el empleado de Credit Suisse. El señor Amán manifestó aquí, si recuerda la sala, que el señor Bitse sí le fue presentado por el señor Yorca, aunque decía que no lo había conocido físicamente, pero que sí sabe quién es el señor Bitse porque el señor Yorca le ha puesto, le dice, le conoce, le dice, le describe y le sitúa al señor Bitse. Por lo tanto, lo conoce al señor Bitse por medio del señor Yorca. O sea que en definitiva sería esta absoluta irracionalidad que solo sirve para encarecer unos sellos que se van de Fórum Filatélico, un dinero que se va de Fórum Filatélico por nada, es un dinero que acaba en manos de un gestor de unas cuentas del señor Bitse o del señor Sánchez. El señor Sánchez dice que ha recuperado esa cantidad, gran parte de esa cantidad, porque en definitiva lo que se entregó al señor Bitse era un dinero para hacer unas inversiones para el señor Sánchez. Lo que pasa es que esas inversiones en Ucrania es muy difícil hacerlas sin un operador local y por tanto tiene que contar con un operador local, en este caso el señor Bitse. Bien, sabe la sala que nosotros modificamos las conclusiones en el sentido de que solicitamos al señor Bitse la devolución de todas las cantidades, de los 472.000 euros, pero como el señor Sánchez recuperó 450.000, digo que recuperó porque al menos los documentos de esas transferencias están aportadas por las defensas del señor Bitse, hemos pedido que el señor Bitse indemnice con 22.000 euros de devolución de cantidades que no le corresponden. Si esto es así, lo que no se entiende muy bien la actuación del señor Sánchez en esta operación, y desde luego no compartimos pues esa visión tan normal y tan neutra que la defensa del señor Sánchez dice que en definitiva pues el señor Sánchez no es más que un comerciante que compra y vende mercancía. Sí, todos los proveedores están en esa línea de que compramos y vendemos mercancía, pero todos estos proveedores de esta trama están en la línea de comprar y vender mercancía con una finalidad absolutamente ilícita, que es en este caso el encarecimiento de una mercancía que no tiene razón de ser. La aparición del señor Tejero en esta operación permite también que hablemos del señor Tejero en relación con sus sociedades, en relación con otra forma de vaciamiento patrimonial de Fórum Filatélico, que es el llamado circuito de redistribución. Mire, señoría, hay dos personas que ponen orden, por así decirlo, en la filatelia o en el tránsito de la filatelia de Fórum Filatélico dentro de la sociedad, que ponen orden en el sentido de que cogen papel y lápiz y apuntan. Una es doña María Cabezón, cuyos documentos fueron aportados por la Administración Concursal al juez de instrucción, los tiene la sala a su disposición, que son los papeles que tiene doña María Cabezón en su despacho, en su departamento, donde hace el control de calidad y donde va apuntando todas la filatelia que entra, la filatelia que se me pide, la filatelia que sale, etcétera.
los proveedores, las faltas, los sellos defectuosos, las series incompletas. Esa es una de las personas que coge papel y lápiz para decir qué pasa en Foro Filatélico con lo que entra. La otra persona que coge papel y lápiz para decir qué pasa con la filatelia es doña Belén Gómez, y lo hace en relación con un circuito que se llama circuito de redistribución. Como sabe la sala, este es un mecanismo que funciona entre los años 2000 y 2005, y consiste en no ya encarecer la mercancía desde el proveedor inicial hasta Forum mediante unas sociedades interpuestas, sino utilizar las sociedades interpuestas y no el proveedor real, para volver a alimentar el circuito a esos proveedores con las cajas que están mandando a Forum Filatélico. Así que les podemos dar vueltas a las cajas, no las mandamos a Crimpen, las mandamos al inicio de los proveedores interpuestos y vuelven a entrar en Forum, de manera que podemos pagar todas las veces que queramos por esas cajas que dan vueltas en el circuito. La primera flecha que apunta en esa dirección, que desvela que algo está pasando así, es la inspección de la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque la inspectora de Hacienda se da cuenta que Forum está comprando mucho, pero está vendiendo menos de lo que compra y no tiene existencias de lo que ha comprado. Le falta, le descuadra, le faltan muchos sellos. Y ya sabemos que Forum Filatélico lo que recurre es al mantra de destrucción, que ha destruido sellos y por eso no se saben, no hay tantos sellos. El señor Briones, que se ha enfrentado a estas versiones tantas veces de que no sé sellos, cajas de aquí, pues en alguna ocasión ha dicho o ha declarado: yo sé que sellos de segunda y tercera calidad eran retirados del departamento de filatelia porque Jesús Fernández Prada lo pedía para el señor Abelardo Elena. Y además ha dicho, y también sé que se externalizaban, para el control de la filatelia se externalizaban sellos que se llevaban algunos empleados a su casa, cajas. Eso es lo que yo sé de salida de filatelia de aquí. Doña María Cabezón ha negado absolutamente que se externalizara el control de calidad de los sellos de Forum Filatélico, y el señor Briones jamás se lo ha dicho así. Y también el señor Briones ha dicho que yo recordaba que en alguna ocasión doña María Cabezón le había advertido de que había sellos que habían pasado 2 veces por su mesa, que no sabía decir cuál era el proveedor. Pero lo cierto es que esta circulación se encuentra bien documentada en un fichero que se encuentra en el ordenador de doña Belén Gómez Carballo. Es un fichero de una estructura tremendamente ordenada, tremendamente compleja, en el sentido de que documenta muchísimas operaciones. Ha tenido la sala a su alcance la versión impresa del fichero. Ese fichero se encuentra en el ordenador. Es un cuadro muy completo, donde están varias columnas, tiene hasta 17 columnas, pues están los proveedores finales, es decir, los proveedores, los primeros a los que paga Forum Filatélico, que entregan la mercancía, la fecha en la que entra en Forum Filatélico, o la fecha del envío primero, la fecha de la recepción en Forum, las cajas, los paquetes que hay en las cajas, la identificación de las cajas, los cambios del contenido de esas cajas a otras cajas, la renumeración con nueva referencia, cada proveedor tiene una referencia y se cambia al entrar en Forum Filatélico, y el destino de esas cajas, con unas fechas de control de salida. Es decir, que entran cajas y salen cajas. De unos proveedores, con una referencia, se cambia con una referencia, se cambian las cajas y salen fuera. ¿Y dónde salen? Pues la referencia siempre, o casi siempre, es o AT o MC. Si es MC sabemos que es doña María Cabezón, que es al departamento de filatelia, porque se quedan en Forum Filatélico. Y si es AT sabemos que es a las sociedades de Ángel Tejero. Ángel Tejero porque es el primer eslabón del circuito de redistribución. Y sabemos, porque así nos lo contó, o así lo declaró doña Belén Gómez, que son retiradas por el señor César Huergo, desde el dique de abajo, en la planta baja del edificio de Forum Filatélico, en el aparcamiento, con una furgoneta, llegaba, cargaba y se la llevaba. Así 5 años. 5 años de control exhaustivo, pero además de suceder así, como describimos, sucede que a partir del año 2001 pasa algo. Pasa que el señor Briones ordena además también que, no ya de la recepción, sino del departamento de filatelia, María Cabezón también le dé sellos para alimentar ese circuito. Y por eso, en la primera columna de los proveedores, cuando Belén Gómez está haciendo su fichero, coloca también a María Cabezón como proveedora. ¿Por qué? Pues porque son cajas que salen no ya del departamento de recepción, sino del departamento de control, del departamento de filatelia. Y María Cabezón, que coge papel y lápiz siempre para ver qué está pasando con los sellos, pues coge papel y lápiz y le hace nada menos que al señor Briones y en su momento al señor Prada firmar unos recibis. A partir del año 2001 firmados por el señor Briones. Con anterioridad los hay firmados por el señor Prada. Unos recibis de la filatelia que se está llevando usted, no sé para qué, pero me firma usted que de aquí se lleva la filatelia.
Y además hay confeccionados unos estadillos que casan muy bien con los recibis, los estadillos de la filatela que ha salido del departamento de doña María Cabezón. Los estadillos y esos recibis se han incautado en el despacho del señor Briones y por tanto sabemos muy bien lo que ha pasado con esa filatela. Entre los años 2002 y 2003 el señor Briones ordena retirar, entre los años 2002 y 2003, retirados 8.750.000 euros en sellos, 8.750.000 sellos que se retiran por orden del señor Briones. Pues, ¿cuál es el primer destino en esos 5 años, siempre, de esas cajas? Estamos hablando de 1.916 cajas. 1.916 cajas. El primer destino son las sociedades del señor Tejero y el señor Elena, Creative Investment, Atrio Collections y Stamp Collectors. Las salidas, por supuesto, como son salidas clandestinas, no se registran más que en el fichero de doña Belén Gómez Carballo. Es decir, no hay albaranes en ese sentido, no hay facturas, que es lo que le pedía doña Teresa Llavar al investigado o al inspeccionado. No hay salidas, no hay destrucción de sellos. En realidad estas tres sociedades son un nicho de sociedades que son una auténtica unidad. Es verdad que se fueron constituyendo sucesivamente el año 97, el año 2001, el año 2002, pero en definitiva, al comenzar el circuito, las sociedades comparten domicilio en la calle Bertón de los Herreros de Madrid, en el número 55, que está al lado de Fórum Filatélico, al lado de José Abascal 51. Por tanto, lo que hacía el señor Huergo era poco recorrido en ese momento. A partir de 2004 o 2005, entre los 2 años ya empiezan a concentrarse y se concentran en la calle Joaquín Turina número 2 de Pozuelo de Alarcón. Después de la intervención judicial, como estas sociedades no tienen actividad ninguna, en realidad, pues tras la intervención, en el año 2007 ya se han trasladado a un buzón de correos, a un despacho de domiciliación de sociedades a la calle Doctor Esquerdo de Madrid, que eso da cuenta del de verdad, realmente de la entidad que tenía o no las sociedades Atrio, Creative y Stamps. Y esa unidad se refleja además en 2 cosas. Uno, que las 3 sociedades son copropiedad al 50% del señor Ángel Tejero y el señor Abelardo Elena. El señor Abelardo Elena es el sobrino político del señor Jesús Fernández Prada, pero también es trabajador de Fórum Filatélico y también es administrador de alguna de sus filiales. Es decir, que las cajas que salen clandestinamente de Fórum Filatélico salen de una sociedad en la que trabaja el propietario del 50% de Atrio, Creative y Stamps. Y además, estas 3 sociedades son administradas solidariamente por los dos copropietarios, el señor Ángel Tejero y el señor Abelardo Elena. Además, el señor Abelardo Elena y el señor Ángel Tejero son los 2 únicos autorizados en las cuentas bancarias de Atrio, de Creative y de Stamps. El señor Abelardo Elena no objetaba, pero decía, bueno, yo es que ni siquiera tengo retribución en estas sociedades. Bueno, la verdad es que no está mal no tener retribución cuando eres el 50% de los dividendos de una sociedad que entre los años 2000 y 2004, según el flujo del financiero que han quitado los peritos, recibió 31,5 millones de euros. 31,5 millones de euros esas sociedades entre los años 2000 y 2004. Pero bueno, lo que no dice el señor Abelardo Elena es que su mujer, doña Carmen San Román Fernández, es directora de Atrio, Creative, de Stamps, de este nicho de sociedades de Creative, y que la nómina de mayo del año 2006 es de 5.729, que es la última que tenemos a disposición, la última, mayo 2006, porque la aporta es incluso la propia defensa de estas sociedades. Y tenemos la nómina con la categoría profesional de director de Creative Investment del 1 al 31 de mayo 2006, 5.729 euros. No le es indiferente al señor Abelardo Elena lo que suceda con esta sociedad donde su mujer tiene ese sueldo. No le puede ser indiferente y no puede decir que él no tiene sueldo y no tiene remuneración. Otra cosa es que sin duda tenga mayor protagonismo y mayor beneficio, en principio, el señor Tejero. ¿Por qué? Es cierto que comparten al 50% de la copropiedad y por tanto los beneficios. Pero miren, tenemos también las nóminas del señor Tejero de su mujer. El señor Tejero, la nómina de mayo de 2006, en Atrio Collections, categoría de director, es nada menos que de 22.500 euros. 22.500 euros la nómina de mayo de 2006. La de su mujer, doña Margarita Granados Más, que es también directora en Creative Investment, nómina de mayo de 2006, nada menos que de 17.857 euros.
Como comprenderá la sala, señorías, es baladí, no tiene sentido hablar en una sociedad de si qué ganamos o qué no ganamos, cuando esa sociedad tiene unos dividendos enormes y parte de esos dividendos y parte de esos ingresos se destinan a pagar pues a los núcleos familiares. Y también trabaja el señor César Huergo allí. El señor César Huergo, decía doña Isol de Mount, testigo que compareció aquí porque era secretaria de dirección, tenemos también la nómina de doña Isol de Mount como secretaria de la dirección y por tanto que conoce muy bien quiénes son los directores y quiénes trabajan allí, que el señor Huergo llevaba las cajas y que tenía despacho y traía y llevaba los envíos. Tenemos la nómina del señor César Huergo también. El señor César Huergo en mayo de 2006 ganaba 4.857 euros al mes. Y el señor Huergo, que se acogió legítimamente su derecho a no declarar en este juicio a las preguntas del fiscal, en el juzgado de instrucción sí señaló que él no tenía ninguna relación con los proveedores. Lo cierto es que la nómina de mayo de 2006 dice que es director comercial y cuesta mucho creer que un director comercial no tenga relación con los proveedores ni con los clientes. Nosotros, señoría, en trámite de documental expusimos a la sala una serie de documentos que queríamos que contradijera, dado que el señor Huergo no quiso declarar las preguntas del fiscal, pues al menos que sometiéramos a contradicción documentos en esa fase documental. Y le hice mención de algunos documentos que en definitiva son 13 correos del año 2004, que el señor César Huergo, pues son correos del señor César Huergo, dirige a qué destinatarios: a Paul Harris, dirección de Sancile Cargo, que es el transitario que hace los transportes de las mercancías que van en Inglaterra, es decir, desde Gibraltar a Inglaterra, de Inglaterra a Suiza, pues el transitario que hace los viajes, los transportes de mercancías desde el Reino Unido, o a Stan Brokers, que es también sociedad a la que desde Gibraltar se llevan luego cajas de este circuito, o a Torcul, que es también la sociedad canadiense a donde también llegan cajas de este circuito. Y en esos correos el señor César Huergo dice sencillamente: con fecha tal hemos hecho el siguiente envío, y entonces le dice la carta de porte, le dice la identidad del envío y le dice a qué factura corresponde. CI, que es Creative Investment, pues la número tal, Stamps, la que sea, Atrio, AT, del núcleo, del nicho de Atrio, Creative y Stamps, le manda por correo a estos destinatarios a los que les van a llegar las cajas que vienen de Fórum Filatélico, y además de la factura viene, en algunos de esos correos verán que tiene nomenclatura de las referencias que llevaban las cajas cuando salieron de Fórum Filatélico, que se pusieron en el fichero que hace doña Belén Gómez Carballo. Doña Belén Gómez Carballo va cambiando la carga de las cajas, la va distribuyendo el contenido en otras cajas según unas órdenes de trabajo y les va poniendo unas referencias. El señor Tejero, el señor Huergo, todavía aquí incorpora las referencias que salen en el fichero de doña Belén Gómez Carballo para que lo conozcan los destinatarios del circuito de distribución. Estas cajas después llegarán otra vez a Fórum Filatélico. Por tanto, el señor César Huergo sabe muy bien, conoce muy bien que estas cajas que además se entregan en Gibraltar van a otros destinatarios al final. Efectivamente decíamos que Fórum Filatélico tenía un problema porque no podía justificar esa salida de caja clandestina y recurría a la destrucción de sellos. Ahora el problema lo tiene Atrio, Creative y Stamps en sentido inverso, porque la inspectora también la inspección también le está diciendo a esas sociedades: oye, ¿de dónde compráis? Porque estáis vendiendo muchos sellos, tenéis unos sellos, pero no los habéis comprado. Habéis vendido más de lo que habéis comprado. Claro, como está entrando clandestinamente, como no hay facturación de esas entradas, porque es todo clandestino, para realimentar el circuito, pues el problema ahora lo tienen estas sociedades. La que no hubo forma de explicarle a la inspección a qué se debía eso, y lo que hace entonces el señor Tejero, los responsables de Atrio, de Creative y Stamps, es pedirle a sus proveedores que por favor les inflen las facturas en los sellos, no en los precios. Y las instrucciones, ustedes recordarán, tenía el clarísimo testimonio de doña Isol de Mount, cuando se le exhibieron todos los documentos y todos los reportes que había hecho a esos proveedores de doña Isol de Mount, donde decía, siguiendo instrucciones del señor Tejero, le pido a Piteri, le pido al otro proveedor, por favor, las facturas me las tenéis que inflar. Yo os mando la cabecera, os mando lo mismo que teníais, pero me ponéis muchos más sellos, porque claro, los muchos más sellos que han entrado sin factura hay que meterlos en Atrio, en Creative y en Stamps, porque la inspección nos está diciendo que cómo tenemos tantos sellos.
El testimonio de doña Isolde Mauth fue clarísimo, pero más clarísimo el del señor Klaus Weber. El señor Klaus Weber que no, me pidieron hacer facturas falsas y por ahí no pasé. Está la carta del señor Weber a Isolde Mauth, donde le dice, me estáis pidiendo una cosa que no puedo porque me podría meter en un buen lío si empiezo a hacer facturas falsas. Mira, el señor Tejero sabe los desgloses, sabe los precios, sabe lo que vale un sello, yo no voy a cambiar ahora mis facturas. En definitiva, señoría, esto es pues, la prueba manifiesta de lo que es Atrio, Creative y Stamps. Y como evidentemente al final el señor Tejero no puede negar la realidad, pues recurre a decir, no, mira, en realidad es que vamos a contar lo que está pasando. Lo que está pasando es que Forum nos da estas cajas para que les hagamos el control de calidad. Eso es lo que está pasando. Hacemos el control de calidad y luego pues mandamos estas cajas ¿a dónde? ¿A Forum? No, las mandamos a Watson. ¿Y eso cómo es posible? Si usted dice que está haciendo el control de calidad para Forum porque Forum no puede hacerlo, ¿lo hace usted? Después supongo que tendrá que devolverlas a Forum, ¿no? Pues no, van todas a Watson. No hay ninguna facturación que no sea a Watson Filatélico. Pero es que además Forum Filatélico no está vendiendo nada a Watson. No hay ninguna facturación, no hay pagos de Watson a Forum para el caso que se sostenga que son ventas de Forum cuyo control de calidad hace el señor Tejero. Desde luego las facturas que hay de Atrio Creative y Stamps a Watson no distinguen ese trabajo, no distinguen el control de calidad, y desde luego no hay facturas de Atrio Creative a Forum por el control de calidad. Digo, oye, si hacemos el control de calidad de 1912 cajas, pero esto lo cobramos. No hay ninguna facturación, nada, absolutamente nada. Es tan absurda y tan insostenible la coartada que produce tal sonrojo que ni siquiera se atrevieron a decírselo a la inspectora de Hacienda. Lo han dicho hoy aquí en esta sala para ver si efectivamente la sala entiende que es una coartada plausible. ¿Cuál es el segundo nivel de circuito de redistribución? Pues el segundo nivel es efectivamente las sociedades Watson Philatelic de Gibraltar y Stamp Brokers del Reino Unido. Fíjense que para que comprendan bien la sala, fíjense que ya no se trata de filatelia que va a llegar a Forum desde Krimpen y que se va a ir encareciendo desde Krimpen a Forum, se va a ir encareciendo desde aquí, desde Atrio, Creative y Stamps. Por tanto, hay que dar los precios y por tanto Watson y Stamps, o mejor dicho, Atrio y Creative y Stamps están vendiendo esa filatelia a Watson y a Stamp Brokers a precio inferior, o sea, están minorando el precio para que ellos ya lo vayan inflando hasta que llega a Forum. A precio inferior al que pagó Forum por esa filatelia. Es decir, Forum paga una cantidad y cuando se la da a Atrio Creative y Stamps se la vende a Watson más barato porque acá empieza otra vez el circuito. Ahora soy yo Krimpen, lo hago desde aquí. Alimento el circuito nuevamente y lo sigo encareciendo. Tenemos los ficheros y los documentos de los transportistas que así lo acreditan. Estas cajas van ya con la referencia con la que deben entrar en Forum Filatélico, van a Gibraltar, al Reino Unido, del Reino Unido a Suiza, entre otras, en Suiza a la sociedad, recuerden que en Suiza hay sociedades de la trama, entre ellas Veranello Trading, en la que luego insistiremos. De Suiza va a los proveedores europeos conocidos y de ahí finalmente a Forum Filatélico. Con esta forma de circular, al menos los peritos han calculado que se han detraído 213.400, algo más de 213 millones de euros. Sabemos que el circuito funcionó hasta mayo de 2005 y que en mayo de 2005 se rescataron 305 cajas que ya estaban en circulación y se devolvieron a Forum Filatélico. En el fichero de doña Belén Gómez Carballo se ve al final lo que ella llama retorno. Todas las cajas que vuelven, al final 15 de mayo, hay varias fechas aquí, retorno. Esto es lo que es recuperación de las cajas. Doña María Cabezón recordarán que dijo que no sabe muy bien la fecha, pero en 2005 2006 alguna vez hubo, no sabe concretar la fecha, pero hubo un aluvión de cajas que fue inusual. Fue absolutamente inusual, espectacular, aluvión de cajas. Sabemos que Watson Philatelic, el primer eslabón, es una sociedad del señor Yorca. Pero hemos dicho también en el escrito de acusación, señoría, que en este circuito de redistribución, controlado desde Forum Filatélico por el señor Briones y antes por el presidente anterior,
también por el señor, montado y controlado también por el señor Llorca. También ha participado el señor Juan Miguel García Gómez. Lo decimos porque el señor Juan Miguel García Gómez, que ha sido trabajador del señor Llorca al menos desde los años 96 al año 2005, que figura como autorizado en cuentas, en varias cuentas de sociedades del señor Llorca, algunas estratégicas. Por cierto, en una de esas cuentas, en la cuenta de Barclays Bank de Gibraltar, de Balsor, donde no aparece el señor García expresamente como autorizado, sin embargo hay un documento de 19 de julio del año 2002 que ya se le exhibió al señor García para que nos diera su opinión, en el que el empleado del banco dice que ha tenido una reunión con el señor Llorca y con el señor García Gómez, contándole el volumen del negocio que van a tener estas sociedades, Balsor, Watson, etcétera, que va a tener un volumen de 50 millones de euros al año, con unos beneficios de 4 o 5 millones de euros, y se dice en ese documento, relata el empleado del banco, que el señor Juan Miguel García Gómez va a estar en contacto para cualquier cosa con el banco, porque es en definitiva quien lleva el negocio del día a día del negocio. Según Pamela Mayor, el señor Juan Miguel García Gómez es quien le dio las instrucciones para todo el funcionamiento del Premium Instant Brokers. Doña Belén Gómez Carballo, en su día, en el juzgado de instrucción, manifestó más expresivamente que Juan Miguel García Gómez era la persona que iba a coordinar toda la filatelia. De hecho, también además ha sido administrador desde el año 2003 de la Sociedad Parque Marítimo Anaga, ha intervenido en algunas operaciones de constitución de sociedades, representación de sociedades, no vamos a entrar en el detalle de eso, pero lo cierto es que el señor Juan Miguel García Gómez es una referencia singular en el fichero de redistribución de la señora Belén García Gómez, y se le identifica como JMI, Juan Miguel García Gómez. Fíjese, en el fichero de redistribución, si se sitúan en la fecha del 13 de diciembre del año 2003, figuran la retirada de 114 cajas que procedían de dos proveedores, Beck Nederland y Van Overixen. 114 cajas que se lleva JMI, que se lleva Juan Miguel García Gómez. Fórum Filatélico había pagado por esos sellos 18 millones de euros. Se ha comprobado que 22 de esas cajas, de esas 114, los peritos han podido comprobar que procedían de Atrio Creative y Esta, es decir, que ya habían dado una vuelta. Esas cajas ya habían dado una vuelta cuando habían entrado en Fórum Filatélico. Si observan el fichero verán que la singularidad de esas cajas es que no se manipula, es decir, no hay una manipulación con una nueva referencia que se cambien cajas, salvo levísimas excepciones. El señor Juan Miguel García Gómez reconoce dos cosas. Primero, que efectivamente trabajó en Watson para el señor Llorca, y que los albaranes de las cajas que llegaban a Watson, esos list of contents que la sala habrá visto ya, se las mandaban a doña Belén Gómez Carballo desde Gibraltar, se las mandaba el señor Llorca. Es decir, los albaranes con los sellos que iban a entrar en Fórum Filatélico al final, después de transitar por el Reino Unido, por Suiza, por los proveedores europeos, hasta José Abascal 51, ya se los mandaba el señor Llorca, confeccionados a Fórum a doña Belén Gómez Carballo. Ya sabían los sellos que iban a entrar. Decía el señor Juan Miguel García Gómez, era el señor Llorca el que hacía esto, no sé si habrá alguna que haya hecho yo, pero en definitiva el señor Llorca dice, a mí me dijeron que todos los sellos iban a Fórum Filatélico, aunque los mandan, él sabe que los mandan al Reino Unido y no los mandan a Fórum Filatélico. Y reconoce también el señor García Gómez que a finales del año 2003 recogió efectivamente cajas de Fórum Filatélico porque se lo pidió el señor Llorca. Dijo en su día, en el juzgado de instrucción también, que le esperaba doña Belén, el señor Llorca allí, y que la llevó al domicilio del señor Llorca en la urbanización La Pera de Marbella, en una furgoneta que iba delante el señor Llorca y él detrás por la noche en dos coches, y después manifestó que la descargó al llegar allí, la descargó el servicio del señor Llorca o personas que había allí, etcétera. Pero añade dos cautelas, dice, uno, en todo caso a mí nunca me dijeron en Atrium Creative que esas cajas que venían a Watson venían de Fórum Filatélico, a mí nunca me dijeron eso. Y las cajas que yo vi, que yo retiré de Fórum Filatélico y que llevé hasta el domicilio del señor Llorca, no tenían etiquetas, yo no vi ninguna etiqueta. Mire, señorías, el señor Juan Miguel García Gómez sabe que las cajas que está viniendo de Atrio Creative, de una sociedad que está aquí en Madrid, después en Pozuelo, sabe que esas cajas, se lo han dicho, van a Fórum. Sabe
que el puente se acorta desde Gibraltar a Forum mandando los list of contents. Ya sabe que eso va a ir a Forum. Y sin embargo, no se plantea la posibilidad de cómo es posible que no las venda directamente esas cajas el señor Tejero a Forum Filatélico. Dice, no, estas cajas que pueden ir a Forum Filatélico desde aquí, desde Madrid, me las mandan a mí, a Gibraltar, de aquí al Reino Unido, del Reino Unido a Suiza, de Suiza a los proveedores europeos, de los proveedores europeos a José Abascal 51. Bueno, el señor García Gómez no se plantea ninguna irracionalidad en ese circuito. Y además sabe que es así, que el señor Llorca dijo, no, todo esto es para Forum, todo esto. Y además le mando los listos condes. Y el señor Llorca le dice un día que recoge 114 cajas de Forum Filatélico y se las lleva a su casa, y el señor García Gómez tampoco ve ningún comportamiento irracional. Lo que dice es que se enfadó mucho y que ya se negó, porque le pidieron hacer otros pedidos. Y él ya se negó porque no era su trabajo. Pero se ha comprobado también que 22 de esas cajas han dado ya una vuelta, han venido de Atre, Creative y están. Y vemos en el fichero que no se manipulan aparentemente, con lo cual entiendo que el señor García Gómez tuvo que ver alguna etiqueta en esas cajas. Y tuvo que, bien familiarizado con lo que era este circuito, tenía que ver que esas cajas tenían etiquetas. Evidentemente el señor García Gómez sabe que eso no puede permitírselo, y por tanto niega que esas cajas tuvieran ninguna etiqueta. Pero todas las cajas que han tenido retorno, las 305 cajas que estaban en circulación y que la sala ha podido comprobar a través de un documento gráfico exhibido aquí, pues ve como todas esas cajas, muchas de ellas se ha podido ver cómo estaban colocadas, que tenían la etiqueta, la pegatina, la referencia. No nos podemos creer que el señor García Gómez no fuera consciente de lo que estaba haciendo. El Ministerio Fiscal no entiende que hay elementos suficientes que apuntan en la dirección de que el señor García Gómez sabía a qué estaba cooperando. El señor García Gómez dice que cuando se enteró de la condena del señor Llorca, esa condena fue en febrero del año 2005, una condena por delito de blanqueo a 8 años de prisión, que después anuló el Tribunal Supremo por un defecto formal. Dice que quiso irse del entorno del señor Llorca, pero no tuvo remedio en pedirle una indemnización. Y efectivamente esa indemnización fue de 30.000 euros. Aun sabiendo que tenía una condena por delito de blanqueo y con todas las cautelas, pues no tuvo reparo de al final esperar hasta el final del año para conseguir una indemnización de 30.000 euros, que se lo pagaron con cargo a Parque Marítimo Anaga. El señor Llorca además así lo dijo, el documento de notas sobre temas pendientes para Antonio Merino y Juan Ramón González. Ahí ya se dice, bueno, no es razonable que Juan Miguel García Gómez y Lucía Valcárcel, en ese documento a Juan Miguel García Gómez lo llama J y a Lucía Valcárcel Lu. Y no es razonable que hayan hecho esto gratis. El que se refiere han sido administradores del Parque Marítimo Anaga durante un tiempo y hay que darles algo. Por tanto, dice, considero que con 30.000 euros a cada uno, y le dice a Antonio Merino, ya haremos cuentas, esto lo pago yo, pero yo creo que sería lógico. No se está hablando de ninguna indemnización, se está hablando de una reducción por servicios prestados, igual que doña Lucía Valcárcel. Y doña Susana Font declaró aquí como testigo que intervino en la sociedad Torcul, que es destinataria en el circuito de la distribución de cajas, porque le dijo Llorca, se lo pidió por un favor a Juan Miguel García Gómez. Lo cierto, señores, es que no tenemos motivos para considerar que el señor Juan Miguel García Gómez era totalmente ajeno a la mecánica que se estaba llevando, la mecánica defraudatoria y el auxilio que estaba haciendo él con su participación. Y desde el lado de Forum Filatélico, desde la cabecera del circuito de redistribución, pues sabemos que el circuito lo controla el señor Briones. Y lo dirige el señor Briones con el señor Llorca. De hecho, el señor Briones ordena retirar sellos y firma el recibí de la orden de que hay esos sellos que van después al circuito. Y está también doña Belén Gómez Carballo. Doña Belén Gómez Carballo es aparentemente una secretaria de dirección, sin mayor responsabilidad que una secretaria de dirección. Lo que pasa es que tiene en este circuito de distribución un papel importante, que es ordenar una cosa extraordinariamente compleja, y además lo hace muy bien.
ha tenido que controlar en este periodo 1.134 remesas. 1.134 remesas de sellos que llegan a la sociedad. Los peritos han podido hacer en su hoja de trabajo un estudio de seguimiento de 680 envíos, de esos 1.134. Pero esto es un proceso extraordinariamente complejo que se hace siguiendo órdenes de trabajo que recibe del presidente. Y cuando recibe los albaranes o los listos contés desde Gibraltar, porque se los va el señor Llorca o el señor Juan Miguel García Gómez, tiene además que comunicar a los proveedores finales, a los que van a proporcionar esas cajas a Forum, cuáles son los sellos que tienen que facturar en cada caso. Es decir, que durante 5 años conoce muy bien esta interposición, la conoce a la perfección, sabe muy bien que el señor Huerga se lleva durante estos 5 años las cajas de sellos. Nunca hemos dicho que controlara el circuito, nunca hemos dicho que fuera la responsable del circuito, nunca hemos afirmado que montara este circuito, pero tampoco es verdad, porque doña Belén Gómez retrata como una autómata, que yo me limito a hacer mi trabajo, yo me limito a esto. Bueno, en cierta medida todos los acusados aquí hoy, todos en esta trama, se limitan a algo, todos. Y cuando yo me limito a esto, efectivamente. La trama es tan compleja que unos se limitan a unas cosas y otros se limitan a otras. Yo entiendo que tiene que ser muy frustrante tener la sensación de que uno está en el lugar indicado, en el momento indicado, mal. Que uno está en el peor momento, en el peor sitio. Y doña Belén Gómez, durante la instrucción, es verdad que se ha afanado en explicarle al instructor y al fiscal: mire, esto es un espejismo, yo no soy lo que usted cree que soy. De hecho, yo me comparo y creo que estoy en la misma condición que doña María Cabezón, que no está aquí. Yo me he limitado a hacer un trabajo que he ordenado. Es verdad que he cogido papel y lápiz y he ordenado, y aquí lo tienen. Pero claro, es una labor continuada durante 5 años, que no es que usted se encontrara desgraciadamente en el sitio indicado, en el momento indicado. Usted aporta una facilidad al control de ese circuito continuada que conoce muy bien. Y conociendo esto, conociendo qué está pasando, conociendo lo que usted está haciendo, sabiendo bien qué han hecho los presidentes de Fórum Filatélico con este circuito, usted admite que se le ponga fin al circuito, que se acabe en mayo de 2005 y empezar una cosa nueva que es Sprint este. Y le dicen: esto se acaba en mayo de 2005, hay que arreglar todas las cajas, y ahora lo que hacemos es que vas a pasar como la directora gerente, la responsable de una sociedad que sabes se dedica a esto, que sabes que lo que hace es vivir de la interposición. Has estado 5 años viendo cómo funcionamos. Has estado 5 años viendo cómo las cajas son un pretexto, son la última coartada, la filatelia, para vaciar Foro Filatélico. Y ahora admites que montemos una sociedad y seas la directora gerente, la persona que va a gestionar. Ahora tú vas a poder tener a alguien que haga el cuadro para ti, o lo haces tú misma, pero ahora mismo vas a pasar tú de directora gerente a una sociedad. Y eso es lo que leemos, y por eso el juez de instrucción procesó a doña Belén Gómez Carballo. No creo que el juez de instrucción procesara a doña Belén Gómez Carballo por ser secretaria de dirección y hacer el trabajo para el señor Briones. Fíjense que hemos dicho en el escrito de acusación que este trabajo y el que hace en Sprint este lo hace siguiendo las instrucciones del señor Briones, porque doña Belén Gómez Carballo se ha parado en decir: si yo solo he seguido instrucciones, no he hecho otra cosa que seguir instrucciones. Efectivamente, seguir instrucciones no significa ser irresponsable si las instrucciones no son lícitas y si usted tiene una cierta capacidad para objetar esa instrucción. Si me dice usted que como secretaria de dirección no tiene más margen de maniobra que hacer que cumplir esa orden de trabajo y ordenarla y traducirla a papel y lápiz, pero no me diga que no tiene usted capacidad para objetar ser la directora gerente de un proveedor interpuesto al servicio del fraude para el señor Briones, exclusivamente. No me diga que usted no puede renunciar a eso. Recuerden, señoría, que el Sprint este ha servido para que se vayan 12 millones de euros a cambio de nada, para organizar el tema de las hojas bloques con la revalorización que supondría eso tan enorme para los clientes, que conoce la interposición de Sunflower o de Crimpen, la interposición de Sprint este respecto al proveedor Crimpen o Sunflower, que es capaz de fijar precios desde Sprint este, que es capaz de fijar los precios de Sprint este. Recuerden el correo en el que el señor Merino le dice: hemos acordado
Brión y yo hemos hablado y hemos acordado qué vamos a hacer con las hojas de bloque. Tú vas a subir tanto y nosotros vamos a coger esto. Crimpen lo va a vender a tal, tú subirás tanto y nosotros lo adjudicaremos a tanto. Eso se puede objetar, señoría. Usted no puede ser la directora gerente de una sociedad interpuesta al servicio del fraude, donde usted ya no es una mera secretaria. Y todo ello con la coartada de que es que Fórum Filatélico va a externalizar el control de calidad en Sprint Este. Porque en primer lugar siguen llegando sellos defectuosos a Fórum Filatélico desde Sprint Este, y en segundo lugar, fíjense que en un año Sprint Este tiene un beneficio de 8,1 millones. Las cuentas de resultados de esa sociedad es que se gastan 400.000 euros en personal. Es decir, el control de calidad cuesta 400.000 euros para 8,1 millones de beneficio. No se lo cree nadie, el control de calidad no se lo cree nadie. Y por cierto, que sabe muy bien que Premier Stamp Brokers, el de Sprint Este, sabe muy bien que está haciendo facturas falsas para cubrir la entrada de filatelia del señor Málaga en Fórum Filatélico. Y recordemos, señoría, que esas facturas se encuentran también en los ficheros del ordenador de doña Belén Gómez Carballo. Doña Belén Gómez Carballo pasa a Sprint Este con un sueldo de 6.700 euros al mes. Con 6.700 euros al mes no se puede ser un mero transmisor y emisor de emails. Doña Belén Gómez ha dicho: yo tengo la mala suerte de saber un inglés que el señor Briones no conoce, y por tanto me vienen siempre a mí los emails, yo los traduzco, soy el interlocutor del señor Briones con otras personas, pero yo no tengo nada que ver con lo que esas personas tengan entre sí. Señoría, yo creo que hasta estas alturas la sala ya sabe muy bien que las cosas no han sido así, que doña Belén Gómez tiene un margen de maniobra, tiene una responsabilidad. Aún así le hemos dicho que no es la máxima responsable de esto, le hemos dicho que es una mera cómplice en los hechos ejecutados por otros. Le hemos reconocido que tiene un segundo nivel, que su auxilio, que lo es para la ejecución de otros, que no es ella en definitiva la responsable de esa interposición. Y la otra persona, señoría, que coge papel y lápiz, ya hemos dicho, es doña María Cabezón. Fíjense, María Cabezón, que lleva tantos años en Fórum Filatélico, recuerden que lleva desde los tiempos de Prada inicial, donde nos decía, bueno, las primeras sociedades interpuestas, las primeras, pues eran del señor Prada, lo decía con toda naturalidad. Entonces, las sociedades del señor Prada, yo trabajaba para esas sociedades, pero no me movía de Fórum Filatélico, si no existían, si las cajas venían directamente del proveedor de Crimpen. Y después se fue sofisticando, tanto que doña María Cabezón ha visto cómo se ha ido sofisticando, y sabe muy bien que hay unos proveedores interpuestos del proveedor inicial, hasta el punto que para ella, ¿quiénes son los proveedores? Los que le dicen que son los proveedores. Me temo sería que alguien ha abandonado la sala a raíz del informe del Ministerio Fiscal. No sé. Bueno, bien, en todo caso. Bien. Informe, no tengo datos. Bien. Señorías, decía que doña María Cabezón coge papel y lápiz para ordenar la filatelia. Y en esos documentos pone quién es el proveedor de la filatelia. Y el proveedor de la filatelia es Crimpen, en sus documentos, es Piteri, es Creative, es el señor Sánchez, es el señor Málaga, que se identifica también con las letras CJ, y además es persona que le pide al señor Briones que firme los recibos. Ninguno de ellos ha facturado a Fórum, ni Crimpen, ni Piteri, ni Creative, ni el señor Málaga, ni el señor Sánchez, ninguno. Pero doña María Cabezón sabe lo que es la realidad, que son los proveedores. Y si lo sabe doña María Cabezón, lo tiene que saber el propio proveedor. Porque doña María Cabezón tiene que hablar con los proveedores reales también para ver cómo suple las faltas de filatelia, cómo devuelve o hace facturas de abono por los sellos defectuosos. Y no se puede permitir el lujo de recorrer el camino inverso por todas las sociedades interpuestas. Tiene que ser práctica y rápida. Y sabe entonces, en definitiva, quiénes son los proveedores. Y uno de los proveedores que registra es el señor Málaga. ¿Quién es el señor Málaga?
Mire, señor, el señor Málaga desgraciadamente ha fallecido antes de las sesiones del juicio oral. Yo he tratado de no nombrar al señor Málaga, nombrarlo lo mínimo posible por respeto a los sentimientos de dos personas que se encuentran hoy aquí en esta sala, familiares suyos, a los que no quiero revivir ningún otro sentimiento que no sea procedente, pero necesito hablar de él solamente para entender por qué el señor Marcos Alves de la Pilar Málaga se encuentra aquí. Mire, el Fórum Filatélico entre los años 2002 y 2005 adquirió reservadamente una filatelia que se llamaba, que hemos conocido como Filatelia Post-Europa, que es sellos entre los años 93 y 2004. Esa es una filatelia que está entregada directamente a Francisco Briones, no ya a Fórum, a Francisco Briones, en paquetes directos. Las entrega el señor Málaga y el señor Marcos Álvarez. Y las entregan el señor Marcos Álvarez y el señor Antonio Málaga directamente porque no se van a registrar. No hay contabilización, no hay registro de esta oficial de esta entrega. Doña Belén Gómez ya nos lo dijo, que en su cuadro de distribución hay una pestaña, la pestaña AM, que es Antonio Málaga, que es la filatelia que el señor Marcos Álvarez o el señor Antonio Málaga entregaban directamente al señor Briones, que es una filatelia que no se factura, no entra en la contabilidad y que se identifica con las letras CJ. Mire, en los documentos disponibles que maneja María Cabezón hay revisiones de calidad de sellos enviados por Antonio Málaga, conocidos como CJ, o a veces hace una carpeta que llama carpeta Málaga. Por tanto, sabe doña María Cabezón que el señor Málaga es proveedor de Fórum Filatélico. Pero lo que sí que hay es notas de entrega y albaranes entregados por la Administración Concursal al Juzgado de Instrucción, que se refieren a 44 cajas que constan en el inventario de filatelia, pero los peritos dicen que solo han podido incautar documentación de 15 de esas cajas. En realidad, 8 notas de entrega. Así que tenemos notas de entrega y tenemos albaranes, aunque no tenemos facturas. Con la venia, señoría, ha dicho 8 notas de entrega. 8 notas de entrega. Gracias. El seguimiento de esta filatelia, señoría, aparece en el ordenador doña Belén Gómez Carballo en 2 ficheros llamados Lote Post Europa XLS, y en el stream este se incautan 11 inventarios en papel de esa filatelia. Y de ahí el seguimiento sabemos cuál es la filatelia del señor Málaga. Los peritos han hecho una hoja de trabajo denominada Familia Málaga, donde se ve toda la facturación que ha hecho la familia Málaga en su momento por medio de interposición de sociedades, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que esta filatelia la tiene que cobrar el señor Málaga, porque no se la puede pagar Fórum Filatélico, no se la puede pagar porque entra sin factura. ¿Cómo cobraba el señor Málaga esta filatelia? Lo que consta acreditado actuaciones es que el señor Málaga en sus cuentas bancarias en el extranjero recibía transferencias o ingresaba cheques librados o transferencias realizadas por sociedades de la trama, las sociedades del entorno del señor Llorca. Se han analizado las cuentas que tiene el señor Málaga en la sucursal de UBS en Ginebra. Tiene cuenta a su nombre y tiene cuenta a su sociedad Filatrading de las Islas Vírgenes, tiene cuenta en la Banca Mora de Andorra, tiene cuenta en Crédit Andorra, donde hay hasta 169 retiradas en efectivo por 161 millones de pesetas. A veces hay cargos de cheques en las cuentas de estas sociedades, digo de las sociedades del entorno del señor Llorca, donde se hacen cheques a favor de Pilar Málaga, con el concepto, o pone Filatelia Pilar Málaga, como sucede en la cuenta del New Bank de Filainvest, que la tiene sus señorías a disposición. O hay salidas a Melcar, que es una sociedad del señor Málaga. En definitiva, que el señor Málaga cobra esta filatelia y la cobra por sociedades del circuito de proveedores. En una de esas cuentas que tiene el señor Málaga en VS en Suiza, uno de los empleados va haciendo reportes de las visitas del señor Málaga y de lo que va haciendo.
Hay dos visitas importantes, o hay dos reportes importantes que hace el empleado en relación con esa cuenta del señor Málaga. Dice que el señor Málaga le hace una visita el 22 de febrero del año 2002, donde le dice que le va a presentar a un amigo del mundo de la filatelia de 41 años, casado y con 2 hijos, con el que trabaja ocasionalmente. Todo apunta a la dirección que se trata del señor Briones. Y el señor Briones efectivamente abre una cuenta en VS en Suiza, en esa sucursal. Más adelante dice el empleado del banco: estoy observando que el señor Briones ha abierto una cuenta, no dice el señor Briones, dice la posición de 562.705RP, que es la cuenta del señor Briones, y que el señor Málaga está vendiendo a este señor sellos desde Andorra que le pagan desde Gibraltar o Liechtenstein. O esa es la explicación que da. Y que el señor Málaga está retirando en metálico una parte de esas transferencias, de esos pagos, y los está ingresando en la cuenta del señor Briones. Eso es lo que dice el empleado del banco. Cuando estalla el caso Forum, hay una visita de 22 de junio del año 2006 del señor Málaga, donde le dice al empleado del banco que no es verdad que todos los fondos que estén ingresados en las cuentas del señor Briones vengan de la cuenta del señor Málaga. Dice, hay algunos que he hecho yo y otros que habrá hecho el señor Briones por su cuenta. Lo importante, señoría, es que doña Pilar Málaga y su marido, el señor Marcos Álvarez, también han emitido facturas para cobrar esta filatelia que no cobraba el señor Málaga a Forum Filatélico. Si, como hemos dispuesto de las notas de entrega, y hemos dispuesto de los albaranes, y hemos dispuesto de unos documentos incautados en el despacho del señor Briones en José Abascal 51, en donde hay unos repartos de porcentajes de comisiones entre dos personas que no se sabe quiénes son en esa hoja, pero que dicen a tú, favor, a mí, entiendo, favor, con unos porcentajes que casan perfectamente con las notas de entrega, con los albaranes y con unas facturas que hacen el señor Álvarez y doña Pilar Málaga a las sociedades Creativo y Atrio, sabemos que el señor Málaga ha cobrado también estas facturas a las sociedades Creativo y Atrio a través de su hija Pilar Málaga y a través del señor Marcos Álvarez. Casa perfectamente. Hay una hoja de trabajo, en todo caso, señoría, que han hecho los peritos. La hoja de trabajo se llama a tú, a mí. Y lo que sabemos, señoría, es que por una prueba pericial caligráfica ratificada en este juicio, las notas de entrega, los albaranes y las facturas se han hecho por doña Pilar Málaga. Doña Pilar Málaga no quiso declarar a las preguntas del Ministerio Fiscal legítimamente, pero sí reconoció haber hecho algunas facturas. Los peritos lo que dicen es que ha hecho todo, las facturas, los albaranes y las notas de entrega. Y tenemos también los documentos a tú, a mí. Disculpe, señoría, me refiero a las notas de entrega, los albaranes y los documentos a tú, a mí. Luego están las facturas realizadas a Atrio y Creative por Pilar Málaga y Marcos Álvarez, de las que hablaremos ahora. Pero en principio la prueba pericial caligráfica se refiere a las notas de entrega, a los albaranes y a los documentos en los que se hacen los cálculos a tu favor y a mi favor, no se refiere a las facturas. En este momento, señoría, tengo para mí la duda de si las facturas están bien, pero en todo caso ahora vamos a explicar las facturas. ¿Quiere que hagamos en este momento la interrupción? Pues como lo considere la sala, yo lo considero la sala. Bien, pues vamos a hacer en este momento una interrupción, a ser la primera breve. Comprendo que en una sesión como esta es muy agotador para la persona que hace el informe, iremos haciendo pequeños descansos. Muchas gracias. Pueden salir.